Bueno, algunos de los temas que va a abordar nuestro compañero Raúl de la Torre, el proyecto de ley de entidades financieras, la crisis en Europa, con un invitado especial, el diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Heller. Exactamente, Claudia, le vamos a preguntar al diputado del Partido Solidario en el Nuevo Encuentro, así se dice, ¿no? Sí. Carlos Heller, sobre estos temas, porque obviamente con su experiencia, con su mirada, seguramente tiene bastante para aportarnos para entender qué es lo que está pasando. Heller, ¿qué tal? Bienvenido. Si le parece, empezamos analizando un poco qué es lo que está pasando con esta crisis en Europa, planes de ajuste que uno le mete miedo realmente hacia dónde va todo esto, una crisis de raíz financiera, pero que ya se está convirtiendo en una gran crisis económica global. Sí. ¿Y cómo estamos parados nosotros frente a esto, no? A ver, un montón de cosas. Sí. La crisis se expresa en el sistema financiero, pero en realidad es una crisis de sistema, una crisis de modelo. Lo que no va más es esta cuestión que el otro día apareció en un informe de OIT, donde da dos datos, que uno tiene que vincularlo, ¿no? Este año los desocupados del mundo van a superar los 200 millones de personas. Va a haber 27 millones de personas más sin trabajo que antes del inicio de esta crisis. Punto. En 83 países, las empresas multinacionales obtuvieron la mayor rentabilidad en este mismo periodo. Entonces, en realidad lo que hay es un proceso de ajuste que siempre significa un proceso de transferencia de recursos en contra de los sectores del trabajo. Con matices la discusión que hay en el mundo, Obama queriendo aplicarle impuestos a los ricos, donde la legislación americana tiene el absurdo de que está claramente expresado que el tributo al trabajo es más alto en porcentaje que la renta del capital. Digamos, hacen honor a su cultura absolutamente capitalista. En Francia, el candidato socialista levanta como bandera principal una profunda reforma financiera y una reforma impositiva para que efectivamente los ricos aporten más. Y eso es lo que se está discutiendo, es decir, un mundo que ha privilegiado la especulación financiera, que ha favorecido las burbujas famosas no son un accidente, han sido la fuente de negocio, todo el invento de los derivados, de toda esta cosa de creer que se puede fabricar plata de la plata y no entender que el dinero o la riqueza solo puede ser derivado de la producción. Esta concepción de capitalismo financiero es funesta y se tiene que terminar. Ahora, digamos, es que la del ratoncito Pérez, si pones abajo de la almohada un billete, salvo que tu mamá te ponga otro, no crece el billete, va a ser el mismo. Y estos muchachos han hecho eso, han fabricado plata con la plata. Bueno, reveló cosas que por ahí, para la gente que ponía el diente y esas cosas. Qué macana. No sabía, bueno, pero decía... arrancó planteando que esta era una crisis del sistema, sistema económico en general, que esto de la financiarización de la economía de la plata para hacer plata tampoco funcionó. Y sin embargo, lo que estamos viendo son planes de ajuste que van en el mismo sentido, que es lo que se está aplicando a Europa, lo que recomienda, hoy estábamos viendo Merkel a Rajoy para hacer en España frente a un desempleo masivo. Merkel dijo una cosa notable, dijo, vamos a ser solidarios con los países en problemas, pero está claro que la solidaridad no significa que vamos a poner nuestra plata para resolver los problemas de ellos. Es decir, son solidarios desde el sentimiento, digamos, los acompañan en el dolor, pero siempre le recetan lo mismo, más ajuste. Lo que se está haciendo en España, en Italia, en Grecia, en Portugal, es lo que nosotros vivimos, es decir, yo no tendría que explicarlo aquí. Yo diría, miren, es lo que fracasó en la Argentina y lo que terminó en la crisis del 2001-2002 en la Argentina, lo que explotó en ese momento. Es decir, es querer apagar el incendio echándole nafta al fuego, ¿no? Es decir, suponer que se puede resolver los problemas de déficit fiscal sobre la base de recortar el trabajo, recortar las jubilaciones, recortar los servicios
servicios sociales, etcétera. Es una locura, porque ¿qué pasa? Va a haber menos actividad económica, va a haber menos impuestos, ya se vio, esto es una película recontra conocida, pero en realidad a ellos les importa poco, porque lo único que no se discute es la tasa de ganancia de los grandes grupos económicos, insisto, que en ese escenario siempre salen beneficiados y siempre ganan más. Coincidimos en que Argentina y en general América Latina está en un proceso diferente, cambiando estos paradigmas justamente y desarrollando políticas distintas. ¿Cómo debería prepararse Argentina para esta profundización de la crisis que se ve venir en el mundo? ¿Cómo se reflejaría esto en proyectos o debates, por ejemplo, en el Congreso con respecto a las medidas que se deberían tomar? A ver, nosotros tuvimos una crisis, es decir, en realidad estamos en la misma crisis del 2008-2009, en una fase de profundización de esa crisis, si lo quisiéramos definir de alguna manera. Yo creo que hay que hacer lo mismo que se hizo, defender el mercado interno, defender el trabajo argentino. Es decir, todas estas discusiones que hoy están planteadas respecto de las importaciones, no hay que simplificarlas sobre un aspecto que es el de defender una balanza comercial favorable, que en sí misma es un hecho suficientemente importante. Es también defender trabajo local. Cuando entran las famosas planchas o las licuadoras que se hacen en otro lado, aquí hay alguien que pierde el trabajo. Entonces, porque si no volvemos a Martínez Dios, yo el otro día recordaba aquella propaganda de las sillas, no sé si vos te acordás. Sí. La silla, el tipo se sentaba hasta que encontraba la silla importada, que era la buena. Si a usted que le importa dónde se fabrica, lo que usted quiere es una buena silla. Bueno, mentira. Es decir, hay que tener una buena silla y hay que tener normas de producción para que se haga una buena silla acá. Pero hay que crear condiciones para que todo lo que se pueda producir en la Argentina se produzca localmente y se proteja. Hay que fortalecer el comercio intrarregional, es decir, todo esto que se está construyendo, la UNASUR, la Unión de los Países de Sudamérica y el Caribe, la CELAC, son avances extraordinarios. Lo que hay todavía para promover de comercio intrarregional, es decir, cosas que cada uno de nuestros países le compra a terceros países y que se podrían comprar en la región, es enorme. Hay que profundizar este acuerdo de Argentina y Brasil, por ejemplo, de que los autos fabricados en la región, en el Mercosur, tengan mayor parte de piezas fabricadas localmente. No es un ataque de nacionalismo, es darle trabajo a las autopartistas y significa crear fuente de trabajo. La Argentina perforó la barrera del 7% de desempleo, 6 y pico anunció la presidenta. Hoy están los diarios que Brasil también 4 y pico de desempleo, aplicando políticas similares, no dejándonos llevar, pues, decir, los que quieren que nosotros abramos la economía, los que añoran la posibilidad de seguir consumiendo productos importados y hacen una simplificación, si yo lo puedo pagar, ¿por qué no lo voy a consumir? No ven o no quieren ver o ocultan el otro lado, que es el de que si nosotros queremos un país de pleno empleo, tenemos que proteger la producción local, si no es imposible. ¿Y cómo estamos con el tema del sistema financiero argentino en concordancia con estos objetivos? Hay un proyecto de ley de servicios financieros que lleva a su autoría. ¿Es el momento para discutirlo? ¿Vamos a contramano del mundo por plantear este tipo de cosas? A ver, yo recién lo mencionaba, en todo el mundo se está hablando de que hay que hacer cosas con el sistema financiero, hasta en Davos. Sí. Hasta en Davos. Yo leía ayer en los diarios expresiones digamos, popes de multinacionales hablando de que hay que ir a la construcción de lo que él definió como un capitalismo compasivo, es decir, menos despiadado, y que se haga un poco cargo de los problemas sociales. En Davos se está hablando de esto. En Davos se acaba de decir que se reconoce que el capitalismo ha ahondado las diferencias, es decir, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Discúlpeme, estamos hablando de la reunión en Suiza de las grandes corporaciones internacionales, ¿no? Que suelen citar
a mandatarios, presidentes, pero lo que la organizan son las grandes corporaciones internacionales. Sí, pero que es yo diría, foco ideológico del pensamiento neoliberal, es decir, de Davos han salido siempre las grandes corrientes. Bueno, creo que un poco no es que se están volviendo buenos, se dan cuenta que están pasados de rosca y que si no recogen un poco el barrilete, claro, el tema de la conflictividad social va a llegar a límites insostenibles. Entonces, en todo el mundo se está hablando de que hay que hacer algo con el sistema financiero. Impuesto a las transacciones financieras, impuesto a la renta financiera. La actividad financiera especulativa tiene que ser controlada, las entidades financieras deben cumplir con el rol que corresponde, que es dar crédito para la producción, crédito para satisfacer las necesidades de las personas, de las familias. Yo creo que estamos en el momento ideal. Yo voy a decir dos cosas. Primero, nosotros hemos completado el plan que nos habíamos hecho, yo acá lo conté el año pasado, hemos reunido 1 millón de firmas para apoyar nuestro proyecto, tenemos más de una docena de legislaturas provinciales que han sacado declaraciones apoyando nuestro proyecto, tenemos miles de pronunciamientos de entidades, cámaras sectoriales, entidades de diverso tipo que piden que esto sea tratado. Así que vamos a ir con renovado entusiasmo este año en el Parlamento, que esperamos un año de actividad parlamentaria intensa, el año pasado fue magro desde ese punto de vista, y creo que están dadas todas las condiciones. Muchas de las cosas que nosotros planteamos, para ser justos, se han venido tomando con medidas que ha ido tomando el Banco Central. Estas últimas medidas de ponerle tope a la tasa de interés para los créditos para los jubilados. En la ley nosotros planteamos en nuestro proyecto una cosa más amplia. Para todos los créditos personales planteamos una regulación. Porque hay que proteger siempre, las leyes deben darle protección a los sectores más débiles de la sociedad. Las grandes empresas no necesitan leyes que lo protejan, por eso ellos siempre quieren mercado, porque el peso propio es lo que les permite imponer las leyes. Así que yo creo que es un buen año para que podamos tratar el proyecto de ley de servicios financieros. Y un proyecto que es interesante, tuve oportunidad obviamente de leerlo y estudiarlo, porque hace algo que para muchos parece imposible, que es hacer más democrático el sistema financiero. Sí. Carlos Heller, le agradecemos la visita y bueno, seguramente, y esperemos volver a charlar no mucho tiempo, cuando este tema ya se esté debatiendo en el Congreso. Gracias. Carlos Heller, diputado nacional, estuvo con nosotros.